Bueno, me parece que no hace falta decir de quién vamos a hablar. Este mes de septiembre se van a estar cumpliendo 55 años de la muerte del gran piloto austríaco Johann Rindt. Si bien vamos a tocar un poquito algunas cuestiones deportivas, vamos a estar hablando de él, pero de su vida particular. ¿Cómo era Johann Rindt en su vida diaria? ¿Qué pensaban sus amigos? ¿Qué iba a hacer después de lograr el campeonato? ¿Se iba a retirar o iba a seguir corriendo? ¿Cómo estaba conformada su historia con Nina Rindt y su hija? Así que bueno, vamos a recordar al gran Johann Rindt, pero desde otro lado. ¿Me acompaña? Johann Rindt pasó por la Fórmula 1 como aquel que logró un título mundial post-mortem, pero realmente fue mucho más que eso. Rindt fue un talento natural, carismático, una figura que se rodeaba en ese romance que generaba correr en aquellos años en la Fórmula 1, como en la tragedia que los abrazaba. Su vida fue una poderosa sinfonía compuesta de brillantes actuaciones, crueles giros del destino y un final prematuro que dejó un vacío insalvable en aquellos que lo admiraban. Robert Winter, en su libro, da algunos datos importantes. Como sabemos, Johann Rindt tuvo una vida marcada por la tragedia, ya que sus padres murieron en un bombardeo en la Segunda Guerra Mundial. El joven resultó ileso de milagro y, como también sabemos, los abuelos maternos se lo llevaron a Graz, a una ciudad de Viena donde creció. A los 17 años, Johann ya mostraba interés por el automovilismo y en 1959 viajará a Inglaterra para perfeccionar su inglés. Rindt tenía mucha personalidad, tal vez sus contestaciones tajantes e imprevistas contribuyeron a crearle la fama de rebelde. Si bien sus abuelos fueron quienes le compraron los primeros autos, Johann deberá esperar hasta los 21 años de edad para acceder a los bienes de su padre, que había sido un próspero vendedor de especias. Johann venderá algunas propiedades que tenía en Alemania, pero conservará el negocio, ya que generaba muy buenas ganancias. Desde el primer momento que comenzó a correr profesionalmente, se abocó a una sola cosa: a ganar carreras y dinero. Con su creciente fama, el piloto, que poseía las dos nacionalidades, la alemana y austríaca, comenzará a realizar negocios fuera del ámbito de las carreras. En el mundo deportivo, Rindt no solo ganaba dinero compitiendo, también generaba ganancias promoviendo artículos relacionados con los autos y era la cara visible de otros productos. Su amigo Jack Stewart lo había aconsejado bien: no somos muchos los que tenemos la gran suerte de poder hacer dinero de nuestra pasión, así que no hay que desaprovechar cada oportunidad. Jack Stewart y Johann Rindt se tenían mutuo respeto. Para ser novias o esposas de pilotos como Rindt y colegas de la época, se necesitaba tener una gran fortaleza. Nina Rindt, Sally Courage, Patty McLaren, Betty Hill y Helen Stewart, entre otras, que se encontraban en las pistas, casi todas ellas con gran glamour, pero internamente guardando en sus leves sonrisas una gran preocupación. Lógico
de una mujer que sabe que su marido se está jugando la vida. Nina, Sally y Patty quedaron viudas antes de terminar 1970. Y para aclarar, Bruce McLaren falleció mientras probaba un auto de su factoría para la categoría Can-Am, pero Pierre Curac, íntimo amigo de Jochen Rindt, tendrá un accidente fatal en el circuito de Zandvoort tras tener un problema en la suspensión delantera del De Tomaso 505. Fue allí donde Nina experimentó en primera persona lo terrible que es enfrentar el momento, la noticia, esa sensación tan difícil de expresar con palabras. Lo que Nina tal vez no sabía que pocos meses después ella iba a pasar por lo mismo. Nina y Jochen tendrán un primer encuentro en una pista de esquí en 1963 en Austria. Ella lo rechazó por arrogante. Nina era una modelo finlandesa acostumbrada al mundo de las carreras, puesto que su padre, Kurt Lincoln, era un adinerado piloto de autos, pero de carreras, amateur. Dice que Jochen y Nina se comprometieron allá por el 64 y que había sido Nina quien había roto ese compromiso. Fue justamente cuando Jochen le pide que conserve el anillo hasta que cambie de opinión. Nina dirá tiempo después: me gustan los hombres que saben lo que quieren. La pareja se mudó a Suiza, donde construyeron una hermosa casa cerca del lago Begnis. Se casaron en 1967 y en 1968 nacerá Natacha. Nina no era de dar entrevistas y al morir Jochen solo asistirá a unos pocos eventos y desaparecerá del mundo de las carreras hasta que volverán los homenajes y recordatorios. Para entonces Nina se habrá casado 2 veces y tendrá un hijo de cada matrimonio. Nina siempre recordaba una frase que Jochen solía decir: el camino es corto cuando no se tiene miedo. El piloto murió con 28 años de edad y, como siempre, acelerando. Será Natalia, la hija del campeón póstumo, que otra vez volverá a aparecer con su madre en distintos eventos y homenajes que le harán a su padre. Ella decía: debo hacer lo imposible para que las próximas generaciones sepan quién fue mi padre. Helmut Marko y Jochen Rindt fueron amigos de la infancia en Graz, Austria. Helmut, al igual que Jochen, sentían la misma pasión por las competencias de auto. Helmut siempre dijo que Rindt había ejercido una gran influencia. Gracias a él, yo y muchos austríacos seguimos sus pasos. Jochen era audaz. Él siguió con su deseo de convertirse en piloto con gran determinación. Yo tuve que seguir el mandato familiar. Por presión, estudié y me recibí de abogado. Mientras tanto, Rindt en Inglaterra perfeccionaba su inglés y participaba de carreras de autos de primera línea. Yo entonces me dije: si él puede hacerlo, yo también. Yo y todos los pilotos austríacos que le siguieron le estamos agradecidos. Sin él, ninguno de nosotros habría podido abrirse paso en este deporte. Ironías del destino. Fue en el funeral de su queridísimo amigo de la infancia donde a Marko le ofrecen el primer contrato. La sombra de Rindt planea sobre toda la carrera deportiva de Helmut Marko. Sin Jochen, creo que me habría dedicado a la abogacía. Una semana antes del accidente, recuerda Helmut, me reuní con Jochen en su casa en Suiza. Me había fichado para correr en su equipo de Fórmula 2. Iba a tener de compañero de equipo a Emerson Fittipaldi. Me había confesado realmente que ni bien terminara el campeonato, dejaría de correr. Lo había afectado mucho la muerte de su gran amigo Pierre Curac. La
gran amistad que tenían Jochen Rindt y Jack Stewart se debía a varios factores. Uno, eran pilotos, colegas y rivales. Otro, vivían muy cerca. Solían visitarse y compartir momentos, aunque en realidad compartían pistas y eventos. Ambos se dedicaron a exprimir al máximo este negocio de la velocidad y les iba muy bien. En octubre del 2024, el periodista Will Buxton había reporteado a Stewart: los pilotos de la Fórmula 1 poseen una habilidad innata para dar un giro inesperado y transformarse en feroces competidores. En cuanto se ponen el casco, sin importar las circunstancias que puedan enfrentar, los pilotos logran lo inesperado. ¿Qué recuerda de aquel día de la muerte de Jochen Rindt?, preguntó el periodista. Jack Stewart respondió: quedé devastado. Recuerdo que fui a la enfermería y regresé llorando. Sin embargo, tuve que ponerme el casco y salir a clasificar. No lo sé, logré un tiempo increíble bajo circunstancias nada favorables. Recuerdo que me bajé del auto y me puse a llorar por Jochen. El periodista le preguntó: ¿será que los pilotos fuera de los autos tienen una imagen muy distinta a la que tienen adentro? A lo que Stewart volvió a responder: es muy posible. El propio Jack Stewart será quien le dará la triste noticia a Nina. Traté de ser lo más delicado posible. Recuerdo su mirada perdida. Aquello fue devastador. El gran primer susto de Nina fue en 1968, cuando su esposo se presenta y gira con un Mini Cooper en una carrera de autos cross. El piloto llegó con su inconfundible Porsche de color amarillo, y así como llegó al circuito, giró con un Mini Cooper de color blanco, portando el número 20 en sus laterales. Se supone que el piloto de la Fórmula 1 solamente iba a dar una vuelta, pero fiel a su estilo, compitió y lo hizo sin ninguna protección. En un momento dado, el piloto genera una maniobra arriesgada que preocupa a Nina y a varios. El Cooper vuelca, dejando al piloto en una posición bastante incómoda. Jochen será rescatado, no presentará ninguna dolencia. En cambio, Nina sí estaba bastante asustada y, como vemos en la imagen, Jochen trata de consolarla. Así era este joven piloto que no le tenía miedo a la velocidad. Jochen siempre iba a fondo y aquí lo demostró, sin ningún problema. Jochen era un hombre distinto, con carácter. Era de esos que saben dónde quieren llegar. Lo ayudé en su etapa de la Fórmula 2. Fuimos grandes amigos. Yo no fui su manager. Él sabía muy bien cómo defender su negocio. Aquellos fueron años de gran euforia y de momentos terribles. Aún me cuesta, aquel accidente fue un duro golpe para mí. Jochen Rindt era un piloto con mucho potencial, pero también consideraba que los Lotus eran demasiado peligrosos, a diferencia de los Brabham. Para ganar se tuvo que arriesgar. Su decisión fue acertada porque él perseguía el éxito. Jamás conocí un hombre como él. Tenía carácter, sabía qué hacer y fue un verdadero ídolo. La gente lo quería mucho. Aquellos años había muy buenos pilotos. Muy pocos de ellos lograron sobrevivir. La Fórmula 1 era bastante peligrosa. Los autos eran muy rápidos y la seguridad de entonces era obsoleta. Jochen tenía un gran futuro, aunque ya había confesado que dejaría la competición para vivir una vida más segura. Aquel día quería sobresalir. Las condiciones no estaban dadas.
Recuerdo que corrí hacia el lugar del accidente y solo traje su casco y un zapato. Fue muy desgarrador. El desprecio por los límites y la inclinación al riesgo que exhibía Jochen Rindt en la vida cotidiana no desaparecieron en su paso por el automovilismo. Al contrario, en las pistas fue aún más audaz. Cuando se le preguntó con qué frecuencia conducía más allá de los límites, Jochen respondió: ¿alguna vez conduje dentro de ellos? Todos aseguraban que su manera de pilotar con gran intensidad y el coqueteo constante con el desastre no era un estilo, sino la manifestación de su carácter, forjado por su rebeldía y esa búsqueda constante de ir al límite. Rindt fue un gran competidor. Aquel año luchamos en varias carreras. Era bueno de verdad. Cuando pudimos darle batalla, lo hicimos. Aquel fue un año duro. Yo casi me mato en Jarama. Después pudimos recuperarnos y nos hicimos fuertes. Estoy agradecido de no haber ganado este título. Me sentí aliviado. No era justo ganarle un muerto. Quien se disgustó mucho fue Ferrari. A él solo le importaba ganar. Para mí era también importante. Iba a ser mi primer título mundial, pero no quería ganarlo así. Antes de terminar el video, le vamos a dedicar unos minutitos a Colin Chapman. Jochen fue el único piloto que se le atrevió a enfrentarlo, a criticarlo y de alguna manera a pedirle que cambiara algunas cosas. El último minuto se lo dedicamos a Colin Chapman y de acá me despido hasta un próximo video. Chao. Para muchos, Colin Chapman es un genio, para otros no. Muchos culpan al constructor inglés de los accidentes que le ocasionaron la muerte a muchos de sus pilotos. Ya sabemos cómo pensaba Chapman. Un auto liviano es rápido en todas partes. Sacrificar la seguridad de sus pilotos para garantizar mayor velocidad fue una constante en su campaña. Jochen Rindt fue uno de los pilotos que más de una vez lo enfrentó. Después del tremendo accidente que tiene el austriaco en Barcelona, donde casi pierde la vida, el piloto no perdió tiempo para escribirle una carta. En ella, Jochen le pide que revise los planos de sus autos y que les pida a sus ingenieros que logren crear piezas seguras. Aún con unos kilos de más, seríamos competitivos, terminó la carta el piloto. El coche era rápido pero frágil, especialmente sus alerones aerodinámicos que entonces estaban en sus inicios en la Fórmula 1. En el Gran Premio de España, en el circuito de Montjuïc de Barcelona, el alerón trasero cedió, primero en el coche de Hill y luego en el de Rindt, provocando un accidente múltiple que dejó al austriaco con conmoción cerebral y mandíbula rota. Por ese mismo motivo, Rindt no perdió tiempo en escribirle y exigirle más seguridad. El sábado 5 de septiembre de 1970, Jochen Rindt salió a practicar con su Lotus 72 en Monza para el Gran Premio de Italia. Ante la insistencia de Chapman, corrió sin alerones, ni perfil aerodinámico para intentar obtener la mayor velocidad posible en recta y contrarrestar los Ferrari Boxer de 12 cilindros, más potentes. A John Miles, compañero de equipo de Rindt, se le indicó que hiciera lo mismo, pero insistió en que el coche se sentía terriblemente inestable con esta configuración. El accidente ocurrió cuando Rindt perdió el control del vehículo, sufriendo una falla en el eje del freno de su auto. Esto provocó que el coche se saliera de la pista y se estrellara contra una barrera de contención. Colin agregó que el semieje se había roto por el impacto, pero jamás pudo explicar qué fue lo que realmente pasó con su peligroso auto. Ya sabemos que Colin Chapman siempre salía ileso de toda culpa.